Ok. Hablemos un poquito de los hongos. ¿Qué te pareció el tema? ¿Qué Eh, descubriste o qué te pareció por el tema? bueno, el modo de infectar es muy parecido. Siempre es por más que todo por las raíces o por las hojas, Ujú. ya sea por una fisura, por un daño que haya en la planta, por ahí pues ellas penetran. Los medios de propagación son casi siempre también los mismos, el viento, el agua, por los animales, insectos. Exacto. Y para el control también se asemejan mucho las medidas de control y de prevención. Siempre cuando hablamos del control y de la infección, pues decimos que es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque uno no cumple ese seguimiento de controlar las cosas, ¿sí? Las herramientas, cuando hablábamos el otro día de que la gente no las desinfecta, pues todo esto atrae muchas consecuencias y la gente pues no toma en cuenta eso de mejor prevenir que lamentar. Entonces, cuando hablamos de infecciones en las plantas, todo se da es porque o sea, cuando pasa el umbral, cuando ya no son 3 plantas que están infectadas, sino es la mayoría, es cuando ya la gente se asusta y no. Eso debería hacerlo desde que uno lo cultiva. Cultivó la planta y sabe que ella pues, está susceptible a cualquier enfermedad. Lo que hablábamos del triángulo de la enfermedad. Sabemos que esa planta es susceptible, debemos cuidarla desde el inicio, no cuando ya observamos de que son demasiadas plantas. En el caso de los hongos, muchas veces las infecciones de hongos se confunden con faltas de algún nutriente. Observamos plantas que están como no están verdes, sino tienen otro color y entonces muchas veces decimos que es falta de algún nutriente y sin embargo es un hongo que es el que las está atacando. Eh, Todos estos tipos de contagio, de enfermedades o todo lo que ellas provocan, pues el problema es las pérdidas que acarrea, ¿sí? Porque si las cuidamos desde el principio, como decimos, desde que estamos en la semilla, tenemos una planta bien desarrollada, comienza alguna enfermedad o cambia el clima, pues estas afectaciones son menores. Pero cuando la gente no cumple con esos seguimientos, entonces es cuando ahí viene el problema. Y entonces cuando ya comienzan los síntomas o los signos ya son visibles, entonces ya muchas veces colocar los fungicidas, cuando ya hay demasiadas plantas infectadas, pues cuesta un poco para bajar ese contagio. Y sabemos pues que hay muchas formas de contagio, los insectos, el agua, el viento, las herramientas, las botas, la maquinaria, todos son focos de infección porque van de un lugar a otro y como los hongos sabemos que son esporas, entonces ¿cómo controlar que una espora no se vaya de una siembra a otra si hay viento? Es imposible. Entonces el mejor control es desde el principio. Sabemos que una planta es susceptible a alguna enfermedad, hay que hacerla antes de tiempo, ¿sí? Colocarle, hizo lluvia y hizo sol, sabemos que de una vez hay que colocar un fungicida porque ese es el clima perfecto para todos los hongos. Y entonces la gente pues no toma en cuenta esas cosas de que hay que prevenir antes de lamentar. ¿Qué otra cosa observaste? Eh, Hay unos hongos que pueden, o sea, durar viables en el suelo por muchos, muchos años. Y pues en esas tierras donde ya se produjo ese hongo, pues ya no se puede volver a sembrar esa misma especie de cultivo. Hay que sembrar otra que sea resistente a esa enfermedad o que ese hongo no afecte a ese tipo de cultivo. Ujú. Sí, es Creo verdad. que vi uno en la cebolla que podía durar hasta 20 años ahí activo, esperando al cultivo de la cebolla para empezar a dañarla. Atacar, ajá. Sí, eso es verdad. Sí, al infectarse el suelo, pues ya tenemos un problema.
No sé si lo hablábamos Sí, aquí de la hernia de la col. Ella está en el suelo, no, es un hongo que afecta a todas las coles. Entonces, ¿dónde afecta? Afecta a las raíces, produciendo las raíces se inflan y se le colocan como nudos. Entonces, ¿qué pasa? La planta no va a poder respirar. Cuando llega el día, los días que son soleados al mediodía, uno puede observar de que la planta parece que estuviese como muerta, pero es porque ella hace como para un poquito ese funcionamiento, ya que las raíces no pueden desenvolverse bien, o sea, ella no puede respirar. ¿Por qué? Porque ese hongo ataca las raíces y las infla y las coloca de la manera que no deben estar. En otro caso, observamos que la gente, en vez de recolectar toda esa vegetación y botarla, la gente la deja ahí en el suelo y entonces cuando se pudre, entonces ¿qué pasa? Todo el hongo queda ahí en la tierra. Entonces lo mejor es que cuando una plantación está infectada, recolectar todo lo que queda de cultivo, ya sea la parte vegetal, las malezas, todo. Pero la gente, ¿qué pasa? Viene y con el arado vuelve a mezclar toda la tierra porque ellos dicen, no, esto me sirve porque esto tiene nutrientes. Y resulta que cuando esas raíces se eclosionen, o sea, cuando ya se pudren, el hongo eclosiona y se va por toda la tierra. Entonces sí, es muy difícil ya después volver. La gente sigue sembrando ahí coles, hacen un tratamiento de colocar fungicidas, por ejemplo, se ha visto que coloca mucho biológico, el tricoderma, para que sí, salgan bastantes raíces o las raíces se desarrollen de la mejor manera y la planta pueda funcionar. Pero todo esto, o sea, cuando también vemos en las siembras de papa en el páramo, donde por utilizar semilla que no estuvo bien esterilizada, se ha infectado y entonces todos esos problemas que acarrea. ¿Qué acarrea? Que debemos utilizar muchos químicos y entonces no es lo mejor. Sí, colocar muchos químicos, no. Hay gente que le encanta claro. colocar químicos, pero lo mejor es tratar de colocar menos químicos, tanto para la salud de la persona como para la salud del suelo y del ambiente. Ajá, a Sí, ver. eso también vi. Siempre en última instancia recomiendan ya los fungicidas. Pero lo mejor recomiendan es prevenir y utilizar agentes de biocontrol. Sí, lo que pasa es que la gente pues poco usa los biológicos porque ellos llevan un poquito más de trabajo. Por decir, un biológico no lo puedes colocar a cualquier hora del día. O lo colocas a tempranas horas de la mañana o lo colocas ya después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agentes biológicos estamos hablando de productos que son como productos vivos, pues. Es un hongo que va a atacar a Claro. otro hongo. Entonces, si yo lo coloco O cuando está bacterias. ajá, el sol fuerte, pues ¿qué vamos a hacer? Que ellos no van a trabajar o se pueden morir o no van a funcionar como nosotros queremos. Y entonces pues no hay mucha gente que lo quiera colocar o muy temprano o ya muy tarde. Entonces por eso la gente Sí, y también que si hablamos de producción a gran escala, pues utilizar biológicos muchas veces o sea, no es tan factible. ¿Entiendes? Hectáreas, 5, 10 hectáreas de alguna producción para colocarle biológico es fuerte porque el biológico pues se coloca cada 7 días, dependiendo a cómo va actuando. Entonces, no hay gente que coloque tanto, o sea, conseguir trabajadores para que coloquen ese producto biológico es muy difícil. Entonces, por eso ya la gente sí, tiende a utilizar el químico que es más rápido, funciona más rápido. es más práctico. Ujú, es más práctico, exacto. Em, cuando, habl- Y cuando hablamos de estos controles, pues lo mejor sería realizar pruebas, análisis, pero como es un poco costoso, pues la gente muy poco lo usa.
llevar pruebas de sí, algún hongo, de alguna hoja a un laboratorio, pues es costoso y no lo hacen. Entonces ellos muchas veces colocan el fungicida o sea, que él me dijo que esto era bueno, pues no, pues voy a colocarlo. Y entonces lo mejor es sí, investigar ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es gastar dinero. Porque aquel dijo que era tal cosa y y no, no, no era eso. Perdón. Las prácticas culturales son muy importantes para el control para controlar estos problemas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos determinadas prácticas culturales, pues bajamos esa intensidad. En el caso de las malezas, hay gente que no recoge la maleza o no la recoge a tiempo, entonces muchas veces eso trae humedad al suelo y entonces la humedad pues nos trae problemas de hongo, ¿sí? Cuando no hay buen drenaje en el suelo, pues eso trae consigo problemas de hongos. Entonces, se ve muy simple, pero hay mucha gente que no lo hace. O sea, sí. no piensa a futuro lo que eso qué consecuencias puede traer eso. Este, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, en la parte de desechar el material infectado, por ejemplo, en una X plantación yo recojo la mata, la saco de raíz, digamos tomate. Después, ¿qué hago con eso? Se debe quemar, se debe botar en, no sé, en los basureros, o cómo en sí, cómo se realiza el desecho de esas plantas infectadas. Pues si nos ponemos a ver, lo mejor sería quemarlo, porque si lo colocamos a un lado, vienen los insectos, viene el viento, y igual, sabemos que son esporas, que esas esporas con el viento se van a kilómetros a cualquier lado. Entonces lo mejor sería o quemarlo o colocar, hay gente que lo coloca, lo deposita por decir en bolsas negras o en tobos hasta que eso ya pierda hasta que ya se seque, pues. Porque al hongo, al no tener contacto con la humedad, pues él va muriendo. Pero lo mejor o lo más adecuado, si observamos que hay determinado hongo, lo mejor es quemarlo, ¿sí? Quemarlo. Eso está. Porque también vi por ahí que un tipo de hongo se podía enterrar, pero a 1 metro. Pero no recuerdo cuál era. Pero Pero tendría, me imagino que tampoco sería muy eficiente. pero tendría que ser alejado de las plantaciones. Claro, En una parte alejada donde al lado no vayan a plantar nada, no, sí, porque si lo colocamos muy cerca, por las correntillas del agua o cuando llueve, pues eso se puede ir hacia otro lado. Entonces, solo así claro. enterrarlo, pero que sea alejado de donde están los terrenos. Pero lo mejor es quitarlo siempre, todo, cuando hay algún síntoma, algún signo de que hubo un hongo ahí, quitar toda esa parte vegetal. Pero la gente, Sí, también la parte de la tierra. ¿de qué? Parte de la tierra, o sea, donde estuvo la mata, quitar como parte de la tierra donde estuvieron ahí las raíces, para como disminuir la infección del hongo ahí que esté vivo en la tierra, pues. Ah, ok. Sí, o si no, colocar algún desinfectante para el suelo. Algunos colocan, ya al quitar eso, colocan algún fungicida, colocan productos biológicos. Está un producto que se llama amonio cuaternario. En algunas partes del mundo existen como camas de vapor. Colocan vapor caliente en la tierra y eso hace que se vayan muriendo bacterias, hongos. Eh, en el caso de los sustratos en el invernadero, para esterilizarlos los colocan en baño de María, les colocan agua muy caliente y luego los colocan al sol para desinfectarlo. Porque en el caso de los Y invernaderos, dime. por ejemplo, exponerlo a esas altas temperaturas no afectaría, por ejemplo, si
los nutrientes que traiga el sustrato, no los elimina. Pues en el caso de los sustratos, pues muchas veces cuando vamos a hacer una plantación o cuando vamos a germinar algo, nosotros adecuamos el sustrato a lo que nosotros vamos a sembrar. Por ejemplo, colocamos tierra, colocamos arena y colocamos abono. Entonces, cuando nosotros desinfectamos la tierra, sabemos que luego debemos colocarle a esa tierra determinado materia orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sustratos que ya están esterilizados, que vienen ya sellados y ya vienen esterilizados. Pero hoy en día por ahí venden mucho sustrato que no está bien tratado. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevamos al invernadero, hacemos nuestro semillero y luego que hacemos el semillero lo llevamos esas plantas al suelo. Resulta que el sustrato estaba infectado y yo llevé esas plantas infectadas, las llevé al suelo, estoy dañando el suelo. Entonces, ¿por qué Claro, hacemos semilleros en invernaderos? Uno para que haya un mejor desarrollo de la planta y otro es para cuidar ese proceso de que no haya alguna infección. Entonces, hoy en día hay mucho sustrato que venden y está infectado. Entonces, lo mejor es tratarlo. Microorganismos no tiene porque el sustrato pues no debe traer ningún microorganismo. Debería claro. venir sin microorganismo, porque ahí le vamos a dar es la materia orgánica en el invernadero. El microorganismo hay en el suelo. Entonces, claro, si hacemos estos procesos de vapor, puede hacer que muchos microorganismos mueran. Entonces, como dices, tendríamos una tierra que no tiene vida por dentro. Pero a medida que uno la va colocando en lo que vamos a sembrar, la movemos, pues ya vuelve otra vez a vivir. Pero el problema es que cuando estos hongos atacan radicalmente es muy fuerte para cualquier plantación. Entonces lo mejor Claro. es irle, a veces cuando están muy infectados, pues la gente tiene que recurrir a cosas drásticas. Porque he visto casos donde cultivan cualquier tipo de planta y no se les da porque hay mucho hongo. Entonces ya Sí. es fuerte, pues. Y sabemos pues que ellos, un momentico de humedad y ellos ya, puquiti, se desarrollan rápidamente. En cuestiones de horas un hongo puede crearse, reproducirse rápidamente y cuando hablamos de plantaciones grandes, pues la infección es muy rápida. Y si hablamos de cambios climáticos como Sí, los que hay ahorita, pues mucho más. Entonces más todavía. lo mejor siempre es el control, pero mucha gente pues no lo toma muy a la ligera, los controles. Sí. Por ello es que siempre, lo que te decía la vez pasada, lo más importante es observar el triángulo de las enfermedades, ¿te acuerdas? De la enfermedad. Ajá, eso es lo mejor, es Sí. ver qué lo puede atacar, qué lo puede infectar. O sea, antes de uno cultivar algo, saber qué lo puede atacar o dónde yo lo puedo sembrar para que no sea tan susceptible. ¿Qué otra cosa? Dime tú alguna pregunta. En el caso de las plantas, en el caso de las plantas que dicen utilizar variedades resistentes, ¿esas ya vienen de laboratorio o es que hay alguna variedad específica así, natural que sea resistente a dicho hongo? Hoy ¿O en... son solamente semillas fabricadas de laboratorio? No, no, porque por ejemplo, si este determinado hongo, por decir, el hongo que ataca a las solanáceas, entonces quiere decir que no voy a poder sembrar ninguna solanácea, sino debo sembrar otro tipo de planta que ese hongo que está ahí en ese terreno no me la infecte. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo voy rotando los cultivos va bajando esa infección para yo poder más adelante, mucho más adelante, poder sembrar, si quiero sembrar otra vez solanácea. Existe hoy en día también semillas que ya están mejoradas genéticamente para determinado hongo, para determinada bacteria. Y entonces
se utilizan ese tipo de semillas, que ya no son tan susceptibles a ese tipo de hongos. ¿Sí? Pero son hechas directamente en un laboratorio. Sí. Ese tipo de semillas. Las mejoradas genéticamente sí ya vienen, incluso hay algunas que ya traen en su sistema fisiológico, traen que si un insecto las pica o la chupa, pues ya ese insecto puede morir de una vez. Pero a veces Y por pues... ejemplo, las semillas de ese fruto, si las germinamos, va a seguir teniendo esa misma información genética o se va deteriorando a medida que se van desarrollando sus generaciones. Ellas van perdiendo a medida que se va sacando otra generación, pues ellas van perdiendo su viabilidad. Porque las empresas que crean las semillas, pues no van a crear una semilla que me dure 10 años produciendo, ¿verdad? Si acaso uno o dos veces que yo la siembre pueden dar, pero lo que ellas tienen o el valor que ellas le dan a esa semilla es para un solo cultivo. Como la primera siembra, nada más. Ajá. Hablamos que de 2 o 3 cultivos podamos todavía tener parte de esos genes, pero para los que hacen semilla, pues eso no es viable, porque económicamente, pues ellos van a perder. Claro. Uh-huh. A ver, ¿qué otra cosa? Y hoy en día, pues por estos cambios climáticos, pues no podemos decir que tal clima es el mejor porque ya hoy llueve, a la tarde hace sol, rotamos un cultivo a ver si era eso y no, utilizamos un fungicida y resulta que los fungicidas ya no tienen la misma veracidad que antes, ya no son tan buenos como antes, entonces a veces se le hace difícil a las personas que cultivan, pues. Pero Claro. Pero el por qué es eso, porque no controlan, no hay un control específico de lo que vamos a hacer. Lo hacemos a la ligera y creemos que estos cultivos, porque por decir, en el pote me dice que va a germinar y que me va a crecer, él debe darse, porque es una semilla de calidad. No. Así sea una semilla de calidad, es susceptible a cualquiera de todos estos síntomas. De calidad porque debería germinar, pero para los síntomas, si se le dan las condiciones desfavorables, la planta va a ser susceptible, porque estamos hablando de un ser vivo, que si no le colocamos las condiciones que son, pues se va a ver afectada. También ahí hablaba de que hay demasiada variedad de hongos, más de 8.000 hongos, tipos de hongos. Están también los hongos que consumimos, como los champiñones, es un tipo de hongo. champiñón. Ajá, el champiñón es un tipo de hongo. Las afectaciones por parte de los hongos, pues ya sabemos que dañan los tejidos. Al dañar los tejidos, pues hay una disminución de fotosíntesis. Al estar el hongo en la parte anatómica de la planta, pues hay, como ella no puede desarrollarse o realizar su proceso fisiológico como debe ser, pues si le colocamos nutrientes y ella está enferma, pues ella no lo va a absorber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la planta tiene 5 hojas. De las 5 hojas, 4 están enfermas, tiene hongo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a realizar el proceso de fotosíntesis, pues es imposible para ella realizar todo ese proceso, porque su parte anatómica no es la adecuada. Y entonces ahí comienzan todos los problemas. ¿Qué más? Sí, también ella empieza a desarrollar como una especie de coma, como en forma de defensa, entonces eso también, esa coma obstruye también el paso
tanto el agua como los nutrientes hacia las demás partes de la planta. Claro, y por dentro pues el sistema vascular pues se ve afectado. Entonces hablamos del xilema y el floema, no van a poder trabajar de la manera adecuada y entonces comienza, o sea, es algo así como cuando uno está enfermo, que no le provoca nada. Lo mismo le pasa a la planta. Cuando dentro de su fisiología ya tiene, hay algo que la está afectando, pues ya el motorcito que ella tiene que para realizar la fotosíntesis pues se ve en decaída y cuando comienza ese decaimiento de la planta pues ya afectan todo su proceso y observamos que comienzan a caerse las hojas, los tallos comienzan a ponerse negros, si el caso es desde la raíz pues ya es mucho peor porque al verse afectada la raíz sabemos que toda la planta inmediatamente muere. Sí, ¿Qué más? En el caso de los frutos, cuando observamos en los frutos problemas de hongos, pues, ¿cómo vamos a vender un fruto? Pues que tenga hongos o que esté dañado o quemado. Entonces ya todo eso es un problema. Por eso es que el control es la base de todo esto. Porque si no hay control, todo se ve afectado. Y sí, cuando afectamos la planta, la parte anatómica, pues ya es difícil, pues, cómo controlar de que la planta viva, si ya de 5 hojas que tiene, ya 4 están enfermas, no la puedo salvar. Es imposible. O tiene muy ahí poco. lo mejor sería entonces eliminarla Sí, ya, para ya, que ya. deje de ser. Ya algunos pues las eliminan. Por ejemplo, en el caso de frutales, observamos una planta que comenzó a dañarse, lo mejor es eliminarla. ¿Por qué? Porque si sabemos que los frutales son de largo periodo, si los dejamos por mucho tiempo, se me va a seguir enfermando y va a enfermar a las otras plantas, entonces lo mejor es lo más drástico, eliminarlas. Claro. ¿Qué otra parte? Cuando todo esto se ve afectado, pues como si los nutrientes no llegan a su sistema, de nada sirve. Estamos teniendo pérdidas porque colocamos nutrientes y la planta no lo absorbe, se va con el agua. Ujú. A ver, ¿qué otra cosa podemos hablar? Variedades de hongos o cantidad de hongos hay muchas. Unas se unen con las bacterias, imagínate, en las plantas de pimentón hablamos de que los frutos, los hongos, llegan los insectos, pican el fruto, se le hace una abertura, dentro de la abertura se crea una bacteria ahí adentro y dentro de esa bacteria, por la humedad, pues viene un hongo. Entonces imagínate, todo es un Ah, pero ciclo. es, sí. Todo es un ciclo. Este. Ay, me está avisando. Ya casi vamos a terminar la reunión de Fito. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Mm, por ejemplo, el caso de la solarización del suelo, que es con el plástico, ¿ese se puede realizar para cualquier tipo de hongo o solamente uno específico? Pues sabemos que hay hongos que son como más resistentes. Pero cuando hacemos la solarización, la gran mayoría de hongos, al verse afectados porque no hay o sea, si colocamos el plástico en el suelo y hay cantidad suficiente de luz, ¿qué pasa? El suelo se seca completamente y al no haber humedad, pues los hongos... Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos hongos les pasa como las semillas, ellos tienen latencia. Entonces el hongo se duerme ahí en el suelo, cuando vuelve a conseguir nuevamente una planta la cual es susceptible a ese hongo, él de una vez ataca. Arranco Entonces, otra vez. sí, lo que hacemos con estos procesos o con estos métodos es bajar la intensidad,
porque los hongos no los vamos a desaparecer de ningún lado, vamos a bajar esa cantidad o esos problemas van a disminuir. En caso contrario, que si los Claro, dejamos crecer, pues podrían aparecer otro tipo de hongos más, que pueden mutar o que pueden ser después más difíciles para controlar. Porque y me imagino que también adaptado tanto a los fungicidas como a condiciones adversas y todas esas cosas. Por lo tanto, pues va a ser más difícil atacarlo. Sí, por eso es que día a día pues hay laboratorios que van sacando nuevos tipos de productos debido a que han cambiado la forma de ellos penetrar, han cambiado la forma de ellos actuar en las plantas. Entonces, por eso las personas que hacen este tipo de químicos, pues eso es un estudio constante de cómo mejorar o cómo hacer de que este hongo no me ataque. Pero como siempre les digo, lo más importante es controlar todos los factores que afectan el cultivo de las plantas. Cuando no controlamos eso, todo se descontrola. Entonces lo mejor es atacar a tiempo para que no existan. Sabemos que ellas son susceptibles a muchos hongos, pero si le damos las condiciones, pues más susceptibles son. Entonces lo mejor Claro, es y para conocer bien los hongos, lo mejor es estar uno en la práctica. Ir al campo, observar cómo atacan, cómo son, cuáles son los signos, los síntomas, ¿sí? No sé si sabes que uno en la parte de Google le saca una foto por decir, si tienes una planta y está afectada, ella a veces te dice, es esto. Entonces uno investigar. ajá, sí, Ajá, entonces uno creo que investiga es eso. o ahí les va diciendo. Entonces ya uno con la práctica, observando, mira, ¿qué le está afectando así, de tal manera? Las hojas en el centro son de una manera, hay un ojo negro, eso es esto es una roya, esto es... Entonces ya eso es con la práctica, porque no es que Claro, lo leemos y ya sabemos qué, pero lo mejor es la práctica. En la sí. práctica, en los ensayos, en el ensayo y error, eh, y ir conociéndolos de a Sí, poco, también saber que muchos tienen síntomas muy muy parecidos. parecidos, ajá, sí, son muy parecidos. La mayoría son muy parecidos, igual los falta de nutrientes son muy parecidos a los hongos, al ataque de los hongos, entonces lo mejor es ir conociéndolos e ir observando. La observación es muy importante. Cuando la gente tiene un cultivo y no lo observa, sino ya cuando ve mucha afectación, pues ya no hay nada, sino desde el principio